Vamos a comenzar leyendo lo que dice Efesios 5:1 y dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando leemos o vemos esta cita bíblica? Claro, debemos ser imitadores de Jesús, debemos imitar a Jesús como sus hijos amados. Pero, aunque esta es una verdad cristiana que por mucho tiempo la tenemos que entender, hay algo que no hemos comprendido. Sí debemos imitar a Jesús, debemos ser como Él, pero hay algo más importante que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces cometemos el error de creer que somos hijos de Dios o que estamos viviendo una vida cristiana como a Dios le agrada solamente porque asistimos a la iglesia, porque tenemos algún ministerio o porque somos hijos de pastores. Pero eso no quiere decir que el evangelio se ha hecho realidad en nuestra vida. Eso nos muestra que tal vez tenemos una historia en el cristianismo, pero no significa que esa verdad del evangelio se ha hecho una realidad en nuestras vidas. ¿Has conocido el ejemplo o has visto la vida de alguien que tuvo un cambio en su vida, comenzó a hacer cosas buenas, comenzó a buscar a Dios, pero de repente comenzó a alejarse, dejó de congregarse, dejó de leer la Biblia y regresó a hacer cosas que ya no hacía? Y ahora a veces hasta hace cosas peores que antes de llegar al evangelio. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque muchas veces solamente cambiamos la conducta, cambiamos la manera de hacer las cosas, pero no hemos nacido de nuevo. La mejor herramienta que tenemos nosotros para producir un cambio en nuestra vida es hacer vivo ese evangelio en nosotros, recibir a Jesús en nuestro corazón. El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y bueno, nosotros tenemos que entender que no es por obedecer los mandamientos que nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos y conocemos el evangelio cuando reconocemos por fe que Jesús cumplió y obedeció todos los mandamientos y murió en la cruz por nosotros, pagando así el precio que era necesario, viviendo en la santidad que se debía vivir para agradar a su Padre y así tú y yo poder ser salvos. Esta verdad tiene que cambiar nuestra vida completamente. Hay algo que te quiero mencionar y quiero que pongas mucha atención porque este término se llama el ruido blanco. ¿Escuchaste bien? El ruido blanco. ¿Qué significa este término? Que para muchos de nosotros como cristianos, ese poder que hay en el evangelio ha sido algo común. Lo hemos escuchado tanto y tantas veces que ya no nos sorprende. Por eso ese término de ruido blanco. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagina que tú llegas de visita a casa de algún familiar que vive en una avenida muy grande, donde hay muchísimo ruido, toda la noche pasan camionetas, camiones, haciendo mucho ruido, se oye que pitan, se oye que frenan, y adentro de cada carro que pasa se escucha música muy fuerte. Si tú llegas invitado a esa casa, esa noche seguro que no vas a dormir del ruido que estás escuchando. Pero si tú platicas con las personas que viven en ese lugar, es probable y es casi seguro que te van a decir que ya se acostumbraron, que no notaron ese ruido porque para ellos ya es un ruido blanco, algo a lo que se han acostumbrado completamente. La definición de ruido blanco es algo que afecta tremendamente a otros y que de pronto para mí se convierte en algo que ya no se escucha. El evangelio para muchos de nosotros a veces se ha convertido en ruido blanco. Y es increíble la manera en la que Dios creó nuestro cerebro para desconectarnos de ruidos molestos. Incluso, no sé si te ha pasado que a veces estás en un lugar donde está una de esos taladros de piso,
Y si no estás acostumbrado a eso al principio, empiezas a notar qué molesto es ese ruido. Pero si pasa el tiempo, pasan los días y la constructora sigue ahí, de repente ya no lo escuchas, ya no te es tan molesto. Ese es precisamente el ejemplo del ruido blanco. En Efesios 5:1, por eso debería para nosotros tomar una dimensión increíble al leer lo que dice ahí, pero como decía nuestra compañera Abby, se ha convertido en ruido blanco, porque ¿qué dice? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros percibimos lo mismo al leerlo, ¿verdad? Debo ser un imitador de Dios como un hijo amado. Y cuando nosotros nada más lo leemos así, porque si sean pues imitadores de Dios como hijos amados, pues en realidad nos estamos perdiendo de la sustancia de este versículo, porque a ver, ustedes chicos, ¿están siendo imitadores de Dios como hijos amados? ¿Verdad que cuando nosotros empezamos a imitar las conductas cristianas, a imitar a Dios, como que nos da un sentimiento o un sentido de superioridad, porque nos sentimos ahora más santos? Quizá nos sentimos ahora con la capacidad de poder juzgar al que no llega temprano, de juzgar al que no levanta sus manos, de juzgar al que no pone cara de adoración. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos tratando de hacer las cosas así como y tratando de imitar a Cristo y fallamos? Y de repente nos encontramos haciendo lo mismo de lo que estábamos huyendo. ¿No es cierto que nos sentimos terrible? Sentimos que le fallamos a Dios, se nos derrumba todo lo que habíamos construido e incluso a veces hasta queremos decirle a Dios, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. Quizá que empezamos a dejar de asistir a la iglesia, pero debemos entender lo que dice la palabra de Dios y para esto este pasaje se compone de 8 palabras. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. 8 palabras. Y quiero hacer énfasis en la palabra pues. Pues se entiende como entonces, por esto, de modo que, por consiguiente. Entender esto nos conecta con el texto, nos conecta con las cosas, porque si yo traduzco esta palabra pues con los significados que te acabo de decir, toma otro sentido el versículo. Sean, como diciendo el apóstol Pablo, por lo tanto, o sea, como resultado de, sé un imitador de Cristo. Pero, ¿resultado de qué? Bueno, ya sé que estás en tu escuela y que no te gustan las clases de español y que ahorita no quieres saber de tareas y todo eso, pero quiero hablarte de 2 detalles gramaticales. En el español tenemos 2 detalles gramaticales. Uno de ellos son los indicativos. Los indicativos, como su nombre los dice, nos indican cosas. Nos indican simplemente lo que está haciendo una persona, nada más nos indica. Esa es la primera. La segunda son los imperativos. Los imperativos nos mandan una acción. Por ejemplo, en Génesis 1:1, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Eso qué es? Eso es un indicativo, porque Dios no nos está pidiendo a nosotros que hagamos nada, solo expresa que Dios en el principio hizo los cielos y la tierra. En este momento estoy viendo la lección de viviendo en el Evangelio. ¿Eso qué es? Un indicativo. Simplemente estoy diciendo algo, diciendo lo que estoy haciendo, pero no estoy pidiendo nada. Ese es un indicativo. En Mateo 22:39 dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es eso? ¿Indicativo o imperativo? Eso es un imperativo porque está diciendo algo que hay que hacer. Dios nos está pidiendo llevar a cabo una acción de algo. Los indicativos nos dicen la razón por la que Dios nos pide imperativos. Dios es bueno. ¿Qué es? Indicativo. Dios es justo. ¿Qué es? Indicativo. Dios es santo. ¿Qué es? Indicativo. Dios es poderoso. ¿Qué es? Indicativo. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, ahí tengo los 2. Tengo el indicativo, Él es bueno, por lo tanto, hay un imperativo, alabadlo. Es una orden que hay que hacer, ¿sí? Por eso, lo que debemos entender en estas lecciones es que Dios normalmente nos pide que hagamos algo, pero explicándonos por qué es bueno hacerlo. Entonces el versículo dice, sed pues imitadores de Cristo, como hijos amados. Continuamos la lección para seguir aprendiendo de cómo poder ser imitadores de Cristo. Leamos Efesios 5:1. Dice así:
Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. En este versículo hay un imperativo que debe conectarnos con el indicativo que se deriva. El imperativo es sean, el indicativo es Dios. Bueno, en el libro de Efesios se puede dividir en dos partes. Los primeros 3 capítulos leemos que Dios ha hecho lo que es, cómo nos salva, pero los siguientes capítulos del 4, 5 y 6 aprendemos cómo lo usa una vida que ha abrazado los primeros 3 actos de Dios como una verdad y sustento de su identidad. El capítulo 4 habla mucho de vestirnos de Cristo y de los cambios que debe haber en una vida que cree en Él. Los últimos versículos de este capítulo, 31 y 32, Pablo termina diciendo lo siguiente: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables, o sea, benignos o buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Bueno, hay una lista de cosas que debemos quitar de nosotros, pero Dios no nos deja vacíos. Lo quito y queda algún vacío, no, nada de eso. Él viene a indicarnos la verdad que debe guiarnos. ¿Cuáles son las 3 cosas que Dios nos llama a hacer en estos versículos? El versículo 32. 1. Sean amables o buenos. 2. Sean misericordiosos. 3. Sean perdonadores. Pero ojo, checa esto. No son cosas por hacer. Son atributos que tú y yo ya hemos recibido en Cristo cuando volvimos a Dios. Por lo tanto, Él nos muestra cada mañana su bondad, su misericordia, porque Él no nos da lo que merecemos, el castigo. Él nos da su perdón. Otra verdad teológica muy importante que encontramos aquí es que Dios ya nos ve en Cristo como alguien que recibe y disfruta de su bondad. Nos ve como alguien que habita en su misericordia. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿en realidad logras captar la grandeza de lo que significa esto que estamos viendo? Vamos a verlo de esta manera. Dice así. A ver, ahí va. El Rey del universo, contra quien pecamos tú y yo de manera tan horrible, solo por la obra de Cristo, nos muestra su bondad al no darnos lo que merecemos. Nos ve y nos trata como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre le hubiéramos obedecido. En teología, a eso se le llama justificación. Vamos a leer nuevamente esto que te mencioné, lo que oímos hace un ratito. Escucha, dimensiónalo. El Rey del universo, contra quien pecamos, tú y yo, de forma tan horrible, solo por lo que Cristo hizo, nos muestra su bondad y no nos da lo que merecemos. Nos ve y nos trata como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiera pasado nada, como si tú y yo nunca hubiéramos pecado, como si fuéramos perfectos y siempre le hubiéramos obedecido. Por más duro que sea tu corazón, por más duro que te quieras hacer, después de esta reflexión, tu corazón se vendrá abajo. Esa dureza que hay en ti. Y comenzará a arder en ti ese amor, ese fuego del Espíritu Santo. Fuego de amor por Jesús. Qué interesante es todo esto que nos están platicando. En Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que estamos disfrutando y somos por lo que Cristo hizo y nos hizo? Su perdón. Entonces, así es como Efesios 5:1 cobra vida. Porque Dios nos ha dado su bondad,
su misericordia y sobre todo su perdón. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pero ahí no termina todo. ¿Recuerdas que eran 2 palabras que saltaban a otra dimensión? La segunda palabra es imitadores. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. En México tenemos muchos imitadores de cantantes famosos. Es impresionante ver cómo algunos se parecen literalmente al artista original. Cuando suben al escenario, dichos imitadores se vuelven igual, cantan igual, se visten igual y se comportan igual al original. ¿Sabes cuál es la clave para ser un buen imitador? La observación. Mirar detenida e incluso obsesivamente al que tú quieres imitar. Los imitadores pasan horas viendo videos del cantante que van a representar, sus conciertos, cómo se viste, cómo se mueve, sus gustos y cómo usan su voz. ¿Te das cuenta? Es imposible imitar a alguien a quien no has observado. Uno de los más asombrosos atributos que Dios nos da es ser sus hijos amados. Un imitador de cualquier cantante hace lo que hace porque es su trabajo. Pero mi naturaleza en Cristo es algo mucho más que un trabajo. Es una identidad como parte de una familia. Dios me ve como su amado hijo. Un hijo no se despierta todos los días y dice, quiero imitar a mi papá. Sencillamente, al ser parte del hogar, como un amado integrante de la familia, y por la relación y la cercanía, empieza a actuar y hablar y hasta desear cosas que el papá hace. No es su obligación, sino solo un reflejo natural de ser un hijo. Dios no nos pide obediencia a su voz sin antes declararnos quiénes somos en Él y que lo disfrutemos. Si perdemos de vista nuestra identidad en Cristo, nuestra obediencia será tan pura como la de un fariseo en tiempos de Jesús, o sea, muy hipócrita. Y nuestras caídas serían pronunciadas y profundas, porque tenemos la confianza y la identidad en nuestras áreas fuertes, pero no en la roca que es Cristo. A muchos de nosotros nos enseñaron a ser cristianos o nos inculcaron el cristianismo, pero a muchos de nosotros no nos surge el deseo, el anhelo de tener una relación con Dios, de ser sus hijos. Y esto pasa con muchos de nosotros, con muchos muchachos. Son activos en la iglesia, desempeñan muchas funciones, pero en lo más profundo, en lo más privado, en lo íntimo, no tienen una relación cercana con Dios porque no lo conocen, ni lo aman como debe de ser. Hay momentos en sus vidas en que viene la depresión, vienen momentos de frustración, vienen problemas a sus vidas, en que la verdad de Dios no puede fluir en ellos, porque no han pasado tiempo en intimidad con Él. Y esto pasa con muchos religiosos. Tarde o temprano terminan en ser paralíticos del alma, porque en su mente tienen conceptos, saben las respuestas, lo que deben hacer y para quién, pero su vida no responde conforme a esas verdades. Entonces llega lo inevitable. Muchos se dan cuenta que no han nacido de nuevo, sino que solo fueron domesticados al cristianismo. No cuentan con ese nuevo corazón que solo proporciona Dios. Por lo tanto, Él permitirá que enfrenten una crisis de identidad espiritual para que puedan darse cuenta de que necesitan nacer de nuevo en Cristo. Escúchame muy bien. Algo tan importante como la obediencia es el resultado de ver a Jesucristo e imitarlo. Sí, otra vez. Algo como la obediencia solamente es el resultado de ver a Jesucristo e imitarlo. Es glorioso como la frase hijos de Dios es el mismo juego de palabras usado en Mateo 3 y 17. Recordarás cuando fue el bautismo de Jesús, cuando el cielo se abre y se oye la voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes lo que significa? Que Dios nos ve y ve a Cristo, su Hijo amado, y se complace en nosotros. ¿Cómo pasó esto? Bueno, sucede que al ver a Cristo en la cruz, te está viendo a ti y a mí en la cruz, ¿sale? Porque en Cristo derramó toda su ira, la que tendría que ir contra el pecado,
Y en Cristo, bueno, Él fue el inocente que pagó por los culpables, o sea, nosotros, en la más grande muestra de amor. No queda más que caer rendidos ante sus pies en arrepentimiento y vivir en obediencia, ¿cómo crees? Claro, imitándolo. Si eres un cristiano ya hace algún tiempo, a estas alturas del capítulo 3 probablemente te estés pensando, más evangelio, más Cristo murió por mí, más Cristo me ama, más todo eso, ok, ya lo entendí. ¿Podemos avanzar? ¿Y qué crees? Te respondo, no podemos avanzar al omitir eso. Si te mueves o te quitas de este fundamento, ya perdiste. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, habla del encuentro que Jesús tiene con un fariseo muy famoso llamado Nicodemo. La conversación entre ambos, bueno, trata acerca de nacer de nuevo. La conclusión a la que se llega está justo antes de Juan 3:16, aquel versículo que tú te sabes. Pero esto es Juan 3, 14 y 15. Escúchame bien. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo de Dios para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es curioso, ¿no crees? Jesús relaciona lo que él sufrirá y la manera de obrar de la salvación con lo que ocurrió en esa historia en el desierto que la vemos en Números 21 del 4 al 9. ¿Te acuerdas? Los hebreos venían de ser poderosa y asombrosamente rescatados del yugo del imperio más importante de aquella era, Egipto. Y comienzan a quejarse y a cuestionar a Dios y a Moisés. Por esa razón, Dios envía serpientes al pueblo para que muerdan a la gente y muchos empiezan a morir. Entonces van rápido con Moisés y reconocen que hicieron mal. A lo que cuando Moisés busca a Dios, Dios le dice a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán con solo mirar a la serpiente. Esto está en el versículo 8. Y a continuación el texto nos aporta un indicio o una probadita de lo que sería después la salvación con Jesús. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel en el desierto se olvidaba constantemente de las promesas de Jehová. Mira, cuando estamos en nuestros desiertos, somos rápidos para olvidar lo que Dios ha hecho. Y empezamos a desear, empezamos a hablar y a comportarnos de un modo que no va acorde a nuestros principios. Me encantan las señales de Dios. Ante la mordida de una serpiente, que implica envenenamiento y muerte, ordena a Moisés que elabore una serpiente de bronce, la coloque en un asta y la levante. Por eso escúchame, cuando el pecado te alcance y te lleve al desierto, mira a Cristo. Otra vez, porque sé que estarás pasando en algún desierto ahorita. Cuando el pecado te alcance y te lleve al desierto, mira a Cristo. Pablo lo expresa mejor en su carta a la iglesia en Corintio. Esto está en 2 de Corintios 5, 21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Amigos, vean a Cristo y vivirán. Al apartar nuestra mirada de Él, comenzamos a caer en una desesperanza, ansiedad y depresión terrible. Mira a Cristo, pero míralo, mira a Cristo, imítalo. De eso se trata todo. Eso es fidelidad a Dios, no quitarle la mirada al deseado de las naciones. No importa la edad que tengas, camina con Cristo, conócelo, escúchalo, mira cómo es, trátalo, habla con Él, te va a responder, ámalo, sírvele, vive en su perdón, porque Él es la imagen de Dios.
Cristo es precisamente el diseño original en su máxima expresión. Lo glorioso de todo es que Dios está en el proceso de hacernos a esa imagen. ¿Te imaginas? Es grandioso. En Efesios 4:32 dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A ver, dime, ¿cuál es el atributo o el elemento más cercano o que está relacionado a Cristo que Dios nos da en esa porción que te acabo de leer? Claro, su perdón. Si eres hijo amado de Dios, imita a Cristo, quien desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Dios permitiría que personas en tu vida te fallen, te lastimen, te decepcionen o te menosprecien? Imita a Cristo. Pero, ¿cómo podrías imitar al perdonador por excelencia si no tuvieras la oportunidad de perdonar a otros? Bueno, las decepciones bien se pueden volver invitaciones. ¡Mira a Cristo! Solo por medio de Cristo podemos ser libres de uno de los pecados más sutilmente escondidos y justificados. ¿Sabes cuál es? ¡Ay! La amargura. Como todo pecado, este posee una verdad bíblica ante la cual cede. Somos en Cristo recipientes de bondad de Dios. Por lo tanto, diariamente tú y yo disfrutamos su misericordia, su perdón, lo cual es posible porque somos hijos amados de Dios. Tú y yo cabemos en la parábola del hijo pródigo. Somos ese hijo que se fue y regresó después de ofender de manera muy fea a su padre. Es Dios quien corre hacia nosotros y nos besa, nos abraza, nos restaura y prepara una fiesta para celebrar que retornamos o que regresamos a Él. Nosotros somos los festejados, pero en realidad sabemos que la única razón por la que disfrutamos de esa celebración es porque tenemos un asombrosamente amoroso y perdonador y buen papá. A Él sea la gloria y toda la honra por la obra que no solo inició, sino que promete terminarla hasta su día en las vidas de quienes viven porque han mirado a aquel que es nuestra justicia, nuestra gloria, nuestra única esperanza, a Cristo nuestra vida. Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ahora construyamos sobre lo que hemos aprendido esta semana. Vamos a la táctica número 3. Tiempo de táctica. Ahora construyamos sobre lo que hemos aprendido en esta semana. Táctica 3. Tema: resume en 5 renglones lo que aprendiste en este capítulo. Atesorar. Memoriza Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 y Efesios 5, versículo 1. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Al mismo tiempo continúa con la lectura del Evangelio de Marcos, un capítulo diario. Corregir. ¿Qué pensamiento opuesto a esta verdad tienes o enfrentas en este momento? Escríbelo y léelo en voz alta. Transcribir. Escribe con tus propias palabras Efesios capítulo 4, versículo 31 y Efesios capítulo 5, versículo 1. Léelo en voz alta. Luego, envíaselo a tu consejero o pastor. Integrar. ¿Cómo sería tu vida si lo escrito fuera verdad para ti? Escribe 3 cosas muy específicas que verías, sentirías, harías y experimentarías al vivir esto. Confiar. Programa 7 veces diarias en las que leerás y meditarás cada día, durante toda la semana, la transcripción, las decisiones y las acciones que escribiste en los pasos anteriores. Esta es la manera de comenzar a llevar cautivo todo pensamiento a Cristo y su verdad, y dejar atrás todo lo que antes querías
eras, creías y deseabas que estaba fuera de su voluntad. Recuerda que ahora tienes un nuevo corazón, por lo tanto, nuevos deseos, fruto de que Dios está cambiando tu manera de pensar. Activar. Determina las áreas, las personas o los momentos de tu día en los que practicarás lo que aprendiste. Recuerda siempre orar. Elabora tus registros semanales y envía a tu consejero pastor 7 acciones que evidencien que empezaste a reaccionar a tu nueva identidad y no a tu pasado ni a tus circunstancias presentes. Aplicación Milla Extra. Esta semana elabora 3 listas con 33 cosas de la siguiente manera. La primera es una lista con 33 evidencias de la bondad de Dios en tu vida. La segunda es una lista con 33 misericordias que Dios ha mostrado contigo. La tercera es una lista de 33 cosas que Dios te ha perdonado. Hoy puedes acercarte confiadamente a Dios y saberte bienvenido, no por lo que tú has hecho o dejado de hacer, sino por lo que Cristo hizo en tu lugar. Ya no tienes que vivir en vergüenza, ni en confusión, ni en condenación. Ahora puedes vivir en Él por siempre perdonado, libre y con una gloriosa esperanza. Oración. Señor, no tengo palabras apropiadas para agradecer por tanto amor, bondad, misericordia y perdón. Solo te suplico hoy que me permitas, por medio de tu Espíritu Santo, recordar siempre quién soy, no por lo que yo he hecho, sino porque creo en mi Señor y Salvador Jesucristo, quien hace posible que hoy puedas saberme tu Hijo amado. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén.